Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Construyendo con Steel Framing. Estamos nuevamente hoy con Fernando y vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tocado previamente, que impacta justamente en el costo de mantenimiento de una vivienda y en particular en el costo de eficiencia energética. Fernando, gracias por estar acá nuevamente. Ya vamos varios podcasts que estamos haciendo. Cada vez voy aprendiendo más de cómo hacer una vivienda correctamente en este método constructivo del que estamos hablando. Te cuento que hay varias personas que ya nos están viendo, más o menos como 6.000 visualizaciones, así que está genial. Hay muchas personas que nos han dejado también algunos comentarios, ya los vamos a ir abordando también para que podamos resolver estas preguntas. ¿Cómo no? Pero hoy vamos a hablar justamente sobre el costo en eficiencia energética, cómo las aislaciones dentro de una vivienda de steel framing pueden impactar en la eficiencia energética de una vivienda y en particular en el etiquetado, que he visto que es algo que se está yendo en tendencia, ¿no? Correcto. Y quiero entender un poco más y estoy seguro que muchos de nosotros queremos también entender cómo es que funciona esto de las etiquetas de vivienda que están también impactando en el valor de una vivienda en steel framing en este caso. Cuéntame, ¿qué es la eficiencia energética? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el tema del etiquetado? Es un tema, como vos decís, en tendencia a nivel mundial. Incluso en Argentina, en el año 2003, ya se promulgó una ley de eficiencia energética para viviendas, la 13059, aplicable, en este caso, a la provincia de Buenos Aires. No obstante, 20 años después, más de 20 años después, se sigue trabajando en esto de la etiqueta de eficiencia energética de la vivienda en las distintas provincias para promulgar cada una su propia ley de eficiencia energética. Esta tendencia es a nivel mundial. Por ejemplo, la gente que vino a darnos el curso a los certificadores energéticos de vivienda en Argentina vino de España, específicamente de Barcelona, y ellos ya lo tienen como obligatorio desde el año 2007. Okay. Con lo cual nos marca una tendencia, si bien estamos un poco atrasados, pero esto también nos da la posibilidad de ir aprendiendo de lo que ellos van haciendo y qué resultados van teniendo para evaluar el parque inmobiliario existente en Argentina y poder saber qué consumo de energía tienen nuestras construcciones de vivienda. ¿Qué consumo de energía tienen actualmente nuestras casas? Acá tengo un dato que me parece bastante relevante mencionar. Y es que veo que las viviendas con etiquetas A o B pueden valer incluso más en el mercado inmobiliario. ¿Esto a qué se debe? Para entender esto, deberíamos saber qué significa una etiqueta de eficiencia energética de una vivienda. Bien. Lo que nos está indicando es la cantidad de combustible, la cantidad de energía que necesita mi vivienda para poder mantener los estándares de confort. No siempre una casa califica como vivienda. ¿Por qué? Porque si la casa en invierno, el interior está a 10 grados, evidentemente no va a ser confortable. Claro. No va a ser confortable. ¿Qué es lo que voy a tener que agregarle energía mediante calefacción para poder lograr esos mínimo 22 grados para que sea confortable? Una casa que funciona como vivienda o califica como vivienda es porque en invierno no baja de los 22 grados su interior y en verano no sube de los 24 grados su interior. En cada país seguramente tiene que haber una normativa. En el caso de la Argentina, esto está especificado en la norma IRAM. La norma IRAM es la que me da estas condiciones que deberían cumplirse dentro de una vivienda para que sea confortable. Sabiendo qué significa la etiqueta, ahora podemos entender que si tengo una eficiencia A, esta vivienda va a consumir muy poca energía extra que yo le tengo que agregar para mantener estas condiciones de confort interior. Si es B, C, D, E, F o G, si está muy debajo la etiqueta en eficiencia, me está diciendo que es una vivienda que si yo la voy a comprar o la voy a alquilar, ese valor inmobiliario va a ser más bajo, porque lo que necesita es un requerimiento de energía mucho mayor para mantener estas condiciones de habitabilidad. Podríamos entonces decir
de una manera muy sencilla, ¿no? Sí. Como para mí que estoy aprendiendo esto. Sí. Es como estos electrodomésticos que te aparecen A más. Exactamente. Y básicamente lo que está diciendo es, ok, si compro este electrodoméstico, quiere decir que voy a usar menos energía. Voy a realizar el mismo trabajo con menor energía. Más eficiente. Va a ser más eficiente. Ok, lo mismo entonces aplicaría para las viviendas. Lo mismo. La eficiencia en la vivienda significa que voy a mantener las condiciones de habitabilidad en su interior con la menor energía posible. Bien, Esto lo que hace es reducir las facturas de energía eléctrica. claro. Entonces, lo que entiendo es que la naturaleza de este método constructivo, steel framing, hace bien, evidentemente bien diseñado, bien construido, que la vivienda sea energéticamente eficiente. Exactamente, bien. Entre muchos factores que determinan la eficiencia de la etiqueta, no solo el sistema constructivo, y esto hay que tenerlo muy claro, hay muchos factores que intervienen en el etiquetado de eficiencia energética de una vivienda, como por ejemplo el hecho de tener forestales en el exterior que van a bloquear, por ejemplo, la luz solar que me entra por la ventana, esa ganancia de energía que tengo por las ventanas en verano. Cuando yo tengo un follaje caduco, en verano, al tener el follaje, bloquea esa entrada de energía para que mis aires acondicionados consuman menos energía eléctrica en poder mantener esos 24 grados. Ahora, en invierno, como la hoja es caduca, al perder el follaje, el árbol va a permitir que en invierno yo reciba esa luz solar, ingresa como energía adentro de mi casa y lo que hace es reducir la cantidad de combustible que yo voy a usar en las estufas para calefaccionar. Por ejemplo, este es un factor, los forestales que rodean mi vivienda. Pero también otro factor son los aleros de protección, que pueden ser fijos o móviles. Puede ser un alero que yo extiendo en el verano y un alero que yo repliego en el invierno para lograr un efecto parecido. Que el diseño arquitectónico contemple galerías, por ejemplo, que miren al oeste, donde voy a tener la mayor ganancia de energía solar en el verano. Es muy distinta la etiqueta de eficiencia energética si la vivienda está aislada, no tiene nada construido alrededor, a si mi vivienda está entre medio de dos edificaciones. Eso modifica la etiqueta, porque estas edificaciones, al igual que los forestales, van a incidir en cómo voy a recibir la radiación solar, por ejemplo. Bien. Entonces, lo que me estás comentando es que esta etiqueta de eficiencia energética no solamente es de la construcción en sí, sino del ecosistema que lo rodea. Exactamente, Bien. exactamente. Por supuesto que al tener una envolvente, en el caso de steel framing, muy eficiente para evitar la ganancia o la pérdida de calor a través de sus muros y su cubierta de techo, me colabora, me ayuda muchísimo a lograr que mi etiqueta sea lo más eficiente posible, A o B. Pero es importante que la gente sepa que además de esos factores, tienen que ver, por ejemplo, las aberturas, las ventanas que yo voy a utilizar en mi vivienda. Si tiene vidrio simple, vidrio doble, si tiene una cámara, dos cámaras, tres cámaras de vacío. Eso es muy importante porque contribuye también al etiquetado. No es lo mismo que el marco de mi abertura sea blanco a que sea negro. Y esto se debe tener en cuenta en el diseño. Es muy importante. Okay. Todo esto tiene que ver con la etiqueta que me van a pegar al lado de la escritura registral y la voy a tener que exhibir cuando tenga que vender mi casa o cuando tenga que alquilar o arrendar mi casa. Aparte de la publicación inmobiliaria, tiene que figurar cuánto consume mi casa, la etiqueta de mi casa. Bien, eso en breve va a ser obligatorio. Fernando, entonces cuéntame algo adicional. Si bien otros países desarrollados, por ejemplo, podemos tomar el caso de países europeos que ya están mucho más adentrados en este tema de la eficiencia energética y las etiquetas de las viviendas, ¿por qué deberíamos optar por construir así aquí en Latinoamérica? Bueno, en general y construir así en cualquier lado, lo que impacta directamente es en el confort que yo voy a tener como habitante de esa vivienda. O sea, te lo pregunto, disculpa que te interrumpa, pero te lo pregunto porque tal vez en estas zonas que te he comentado sea más valorado y ya esté más normado y sea algo normal, ¿no? Sea algo usual de hablar en el mundo de la construcción.
pero tal vez en Latinoamérica está recién entrando y se va como una tendencia. La problemática energética es mundial. La energía es escasa. Sí. Y la idea es orientarla hacia el desarrollo industrial y no tener que estar abasteciendo viviendas que pierden energía por las ventanas, por el techo, por todos lados. La idea es ser muy racional en el uso de esa energía para la energía que tenemos a disposición poderla destinar a sistemas productivos. Dicho esto, lo importante es saber que cuando yo busco el confort de la vivienda, estoy hablando de estar en un ambiente a 22 grados en invierno. Eso lo puedo lograr con equipos adicionales, pero no es lo mismo estar pasivamente a 22 grados porque tengo buena aislación y sistemas eficientes que tener 4 o 5 equipos adicionales que me estén soplando en la cara para mantener esa temperatura. Lo mismo en verano. Para mantener esos 24 grados, yo puedo disponer de dinero para pagar la electricidad que haga falta, porque me sobra, por ejemplo, el dinero, pero voy a tener 2 equipos de acondicionado en cada habitación, permanentemente soplándome en la cabeza para mantener esa temperatura. Eso no es confortable. Aunque pueda pagar la electricidad, no es confortable. De acuerdo, por un lado. Por otro lado, esta tendencia de tratar de disminuir la energía que consumimos en las viviendas tiene que ver con que producir energía es caro en todo el mundo y más allá de que podamos tener un sistema de subsidios momentáneo, la energía los precios de la energía se van sincerando en todo el mundo. Esto hace que yo tenga que pensar en usar aislantes en la construcción de mi vivienda o en el sistema constructivo para poder disminuir ese consumo de energía. Para que tengamos una idea de lo que se piensa en otras partes del mundo, como por ejemplo en Holanda, que ellos hablan de una vivienda energéticamente neutra. ¿Y qué es una vivienda energéticamente neutra? Bueno, significa que con sistemas alternativos sustentables como energía solar, eólica o la que tengamos a disposición, nuestra vivienda debería producir la energía necesaria durante toda su vida útil para autoabastecerse en la habitabilidad de la vivienda. Calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado. La misma vivienda tiene que producir su energía para abastecerse, autoabastecerse. Pero no queda ahí el tema, ellos van más allá. La misma vivienda durante su vida útil debería ser capaz de producir toda la energía necesaria que se utilizó para fabricar los componentes con los que fue construida. Y además, durante su vida útil debería ser capaz esta vivienda de autoproducir su energía para cuando llegue el fin de esa vivienda poderla reciclar completa. Eso se denomina una vivienda energéticamente neutra. Estamos hablando de reciclar la energía en toda la cadena de valor de la vivienda. Completa, Básicamente. completa. Bien. Esto nos da la pauta de que es la tendencia mundial. De a poco esto va ganando terreno y sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos mucho por hacer y aprendiendo de lo que estos países ya llevan adelantado. Desde mi punto de vista como, por ejemplo, como un propietario, ¿no? Que creo que muchas de las personas que nos están viendo estamos en esa categoría o estamos siendo un constructor que va a ir por este método constructivo, podemos decir que nos conviene optar por el steel framing, por estos beneficios que nos brinda en eficiencia energética, como puede ser el ahorro en las facturas de energía eléctrica, una mejor climatización dentro de la vivienda, Correcto. ¿cierto? Una menor huella de carbono, ¿no? Sí. Una menor huella ambiental, por así decirlo, Sí. ¿no? Y también algo que me pareció bastante importante es un alto valor de reventa, porque la tendencia está yendo en esa dirección. Eso creo que ha sido todo por el día de hoy, por este episodio. Fernando, muchísimas gracias por darnos este conocimiento, porque estoy seguro que muchas de las personas que estamos aquí viendo o escuchando este podcast nos hemos preguntado ya por este tema y hoy lo hemos podido abordar y lo hemos podido hacerte las preguntas necesarias. Ya saben, si tienen preguntas adicionales sobre este tema, déjenla aquí abajo en los comentarios y los vamos a poder responder. Y si quieren saber más acerca de este método constructivo Steel Framing, pueden entrar a la escuela de steelframing.com y ver todos los recursos educativos que tenemos también a su disposición. Eso es todo por hoy. Gracias, Fernando.
Gracias. Te agradezco y nos vemos en el próximo episodio. Chao. En el mío.